Bueno, gracias Tucho, gracias Luis, gracias a todas las autoridades de ANJUT por invitarme a compartir mi punto de vista sobre este tema. Yo también voy a centrar mi intervención en la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 14.997, por la cual la provincia adhiere a la ley nacional y delega competencia. Y me veo obligado primero a hacer una pequeña aclaración, porque ayer, mientras estaba escuchando los paneles, me crucé con un abogado amigo que vio que estaba en el panel y que sabe lo que resuelve mi tribunal sobre esta cuestión, y me dijo, bueno, qué bueno que en el panel va a haber uno que va a hablar a favor de las comisiones médicas. Entonces yo quiero aclarar, antes que nada, que yo estoy en contra de las comisiones médicas. A mí las comisiones médicas no me gustan. Es más, prefiero siempre que las instancias administrativas sean voluntarias y no obligatorias, y por eso me gusta mucho más el sistema de conciliación laboral voluntario que existe en la provincia de Buenos Aires y no el SECLO que existe en la ciudad autónoma. Tampoco me gusta que la provincia delegue competencia, porque una provincia como la de Buenos Aires, con una tradición tan rica de federalismo, pierde grandes dosis de autonomía cuando delega competencias en órganos nacionales. Hago esta aclaración. Ahora, yo no voy a explayarme sobre qué es lo que considero que debería ser el mejor sistema de procesamiento de los riesgos de trabajo, sino que exclusivamente me voy a centrar en si la norma es constitucional o no es constitucional a mi modo de ver. Y para esto voy a usar la premisa que usa el juez Zaffaroni en la causa que todos recordarán, ¿no? Que usa el juez Zaffaroni en la famosa causa Rizzo, en el voto minoritario en la causa Rizzo, y que uno podría resumirla en un adagio bien coloquial que comprendemos todos, y que podríamos decir así: que a mí no me guste no quiere decir que sea inconstitucional. Y como para esto tengo que hacer un recorte, porque por supuesto las argumentaciones en contra de la constitucionalidad de la ley son muchas, variadas, muy ricas, todas muy inteligentes, muy bien desarrolladas. Hay algunas que son generales, que impugnan la ley de adhesión en forma completa, hay otras que son parciales, que impugnan algunos puntos parciales. Yo voy a hacer un recorte, me voy a referir exclusivamente a las argumentaciones de tipo general. Y de las de tipo general me voy a referir a dos argumentaciones que me parecen que son las principales, las más desarrolladas y las más populares. A una yo la llamo el argumento provincialista y a la otra la llamo el argumento judicialista. Judicialista, no justicialista, judicialista, ¿no? Son en realidad argumentos, o si queremos ser un poquito más estrictos, son familias de argumentos, porque esta argumentación, por supuesto, cada autor, cada juez la ha desarrollado con algún matiz diferenciador. Por lo tanto, me veo obligado a ser un poco esquemático. Sobre estos dos argumentos o familias de argumentos, yo quiero plantear seguidamente algunas objeciones. Primero, objeciones de tipo conceptual, constitucional, que tiene que ver con la mirada sobre el derecho constitucional que tengo sobre la cuestión. Pero después, y me interesa incluso más esto, algunas objeciones que tienen que ver con la posibilidad de aplicación extensiva de estos argumentos. Porque acá me parece que hay un gran problema, que es que hay un gran consenso sobre estos argumentos cuando se aplican al sistema de riesgo de trabajo. Ahora, cuando extendemos estos argumentos a otras materias, ese consenso mengua y en algún caso desaparece. Y yo entiendo que una premisa del pensamiento constitucional es que un argumento constitucional es válido cuando podemos aplicarlo a distintas situaciones sin contradicción. Y acá es donde quiero centrarme. Voy a tratar de ser bien breve, ¿no? Por eso vamos a empezar enseguida. El argumento que yo llamo provincialista. ¿Cómo se suele formular? Y me perdona, por supuesto, quienes lo formulan de un modo distinto, con algún matiz diferente, pero ¿cómo se suele formular el argumento provincialista? Se dice, bueno, el derecho del trabajo, por supuesto los riesgos de trabajo forman parte o del derecho de trabajo o del de la seguridad social, esto está discutido, pero sea uno o sea otro, el derecho de trabajo y la seguridad social es legislación común, que el artículo 75, inciso 12, establece que su legislación debe ser dictada por el Congreso de la Nación, pero su aplicación debe ser hecha por órganos provinciales, cuando se aplica en provincia, ¿no? Algunos con mucha justicia y mucha agudeza aclaran y dicen la aplicación en provincia se hace por órganos provinciales, ya sea que la aplicación sea judicial o que sea administrativa. Y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Es decir, cuando los tribunales que aplican legislación común en una provincia tienen que ser tribunales provinciales. Y los órganos administrativos que aplican legislación común en las provincias tienen que ser órganos provinciales. Yo
Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Lo que aparece acá es que ahora tenemos una ley de la provincia de Buenos Aires por la cual la provincia de Buenos Aires, en uso de sus facultades legislativas, adhiere a una ley nacional y delega competencia administrativa en órganos o incluso jurisdiccional, más bien, en órganos de la Administración Pública Nacional. Entonces la pregunta pertinente que se hace a este argumento provincialista es: ¿puede, en términos constitucionales, puede válidamente la provincia delegar competencia en órganos del Estado Nacional? Y bueno, ahí hay dos respuestas. Una la acabamos de escuchar, ¿no? Hay una respuesta que dice no, el único instrumento por el cual las provincias, por supuesto, son preexistentes a la nación. Esto no es verdad en el caso de todas las provincias, pero en el caso de la nuestra, sin duda, ¿no? Nuestra provincia es preexistente a la nación, por lo tanto, conserva todos los poderes no delegados a la nación a través de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, una mirada bien rígida dice el único instrumento por el cual la provincia puede delegar competencias en la nación es la Constitución Nacional. Lo que no está delegado en la Constitución Nacional solamente se puede delegar a través de una reforma de la Constitución Nacional. Un pensamiento bien tradicional, rígido, y si ustedes me permiten el abuso de los calificativos, quizás ligeramente conservador. Modernamente, la verdad, el derecho constitucional ha ensayado fórmulas más flexibles en este punto. Existe lo que la doctrina constitucional llama el federalismo de concertación, que es la posibilidad de que el Estado Nacional y las provincias acuerden la distribución de competencias. Esto tiene un desarrollo que algunos autores, Vidal Campos, por ejemplo, lo pone como su inicio en 1958, pero que en realidad se consolida en la práctica institucional y constitucional argentina a partir de 1983. A partir de la recuperación democrática en 1983, se ha hecho común en muchísimas materias, impositiva, ambiental, del consumidor y del trabajo también, se ha hecho común que las provincias y la nación arreglen concertadamente la distribución de competencias. Esto la doctrina lo llama federalismo de concertación. Se suele instrumentar a través de ¿qué? A través de acuerdos, a través de convenios, a través de pactos, a través de leyes de adhesión, a través de la creación de organismos que no son organismos provinciales y tampoco son organismos federales. En nuestra materia existe el Consejo Federal del Trabajo, que es un organismo que no pertenece ni al gobierno de la nación ni al gobierno de las provincias. Toda esta serie de leyes, de acuerdos, de convenios y de organismos conforman lo que la moderna doctrina constitucional llama el derecho intrafederal, que no es derecho federal ni es derecho provincial. La regulación que actualmente estamos analizando forma parte de este universo, forma parte de este derecho intrafederal. Este derecho intrafederal, esta mirada sobre el federalismo que hace centro en la concertación, primero construye un federalismo más realista. Segundo, está completamente consolidada en la práctica institucional. Tercero, tiene muy buenas referencias en materias doctrinarias. Pedro Frías, Vidal Campos son autores que sostienen que esto es perfectamente válido en términos constitucionales. Y además posee importante fundamento normativo. Por ejemplo, las constituciones provinciales. Muchas constituciones provinciales lo nombran, directamente lo establecen así, ¿no? Yo te traje un apunte acá, un machete. La Constitución de Catamarca, por ejemplo, dice: en el marco del sistema federal, la provincia de Catamarca promueve un federalismo de integración y concertación, ¿no? Que facilita el desarrollo armónico de las provincias y la nación. La del Chaco, no las voy a leer todas, ¿no? La provincia de Córdoba, en el artículo 16, inciso 2, dice: corresponde al gobierno provincial promover un federalismo de concertación con el gobierno federal y entre las provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes, participar en organismos de consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales mediante tratados y convenios. Del mismo modo, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y alguna otra que se me escapa, también establecen esta posibilidad de concertar la distribución de competencias de forma expresa. Nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, no tiene una cláusula en su Constitución que lo establezca expresamente. Pero el artículo 39, inciso 1 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que la provincia no puede delegar las facultades de contralor de las obligaciones del empleador. No puede delegar sus facultades en materia de policía del trabajo. Ahora, el hecho de que el artículo expresamente prohíba la delegación en una materia parece indicar a las claras que la delegación está permitida en el resto de las materias. Y por otra parte, la Constitución Nacional no prohíbe en ninguna parte de su articulado que se celebren acuerdos de este tipo.
Desde esta mirada, que yo comparto, la posibilidad de la provincia, la respuesta a si la provincia puede delegar competencias es afirmativa. La provincia puede delegar competencias administrativas en órganos nacionales. A mí no me gusta que lo haga, pero puede hacerlo en términos constitucionales. Puede delegar incluso competencias judiciales. A mí tampoco me gusta que lo haga, pero también puede hacerlo. Pero yo quisiera traer, más allá de esta cuestión más conceptual, quisiera traer la cuestión de la posibilidad de aplicar este argumento provincialista en forma extensiva. La provincia de Buenos Aires, y me salgo del sistema de riesgo de trabajo, la provincia de Buenos Aires ha delegado muchísimas competencias administrativas y judiciales en órganos nacionales. Entonces, aplicar este argumento implica hacerlo valer para los otros casos. Y ahí es donde yo creo que yo por lo menos no estoy dispuesto a hacer ese tránsito y seguramente muchos de ustedes tampoco lo están. Voy a poner algunos ejemplos porque hay muchísimos, pero voy a poner algunos ejemplos. La provincia de Buenos Aires crea después de la sempiterna disputa entre nación y provincia sobre quién ejerce la administración del trabajo, con el regreso de la democracia, la provincia de Buenos Aires crea un órgano administrativo laboral que integramos juntos, en el que tuvimos el gusto de trabajar con el doctor Casas. La Subsecretaría de Trabajo luego fue el Ministerio de Trabajo. Lo dicta a través de la Ley 10.149 y a partir de ahí comienza a celebrar convenios con la Nación para delimitar competencias que empiezan a chocarse. Porque si uno lee la Ley 10.149 y el Decreto Reglamentario 6409 del 84, normas vigentes actualmente, ¿no?, se encuentran con cosas extrañas. Por ejemplo, la Ley 10.149 tiene un capítulo en donde establece cómo se procesan los conflictos colectivos de trabajo con total independencia e ignorancia olímpica de que existe la Ley 14.786. El decreto 6409 establece la competencia de la Subsecretaría de Trabajo para homologar todos los convenios colectivos de trabajo de la Ley 14.250 que se apliquen en la provincia de Buenos Aires, que no sean interjurisdiccionales. Y uno dice, ¿y esto cómo funciona entonces? ¿Cómo puede ser? Entonces tenemos que decir que un convenio homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación es inválido porque está homologado por una autoridad nacional incompetente. Tenemos que decir que una personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación a un sindicato bonaerense es inconstitucional porque está otorgada por una autoridad administrativa incompetente. No tenemos que decir eso. ¿Por qué no tenemos que decir eso? Porque la provincia celebró 3 convenios, uno en 1986, uno en 1996 y el otro en el año 2000, los 2 primeros ratificados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, a mi modo de ver impropiamente, y el último ratificado por una ley de la legislatura, la ley 12.415, a través de los cuales delimitó y concertó competencias y delegó competencias. Por ejemplo, delegó expresamente todo lo que es materia de control sindical. Y este es el fundamento legal por el cual decimos, no es incompetente el Ministerio del Trabajo de la Nación para entender en la materia sindical, porque la provincia le ha delegado esa competencia, porque también la Organización Sindical de los Trabajadores forma parte del Código de Trabajo y Seguridad Social y también es derecho común. Y también, como veníamos diciendo antes, la regla general es que su aplicación en provincias corresponde a órganos provinciales, ¿no? Entonces yo digo, el problema que tiene el argumento provincialista es sobre todo es que decir que las comisiones médicas que tienen una competencia delegada son inválidas porque la provincia no pudo delegar, nos lleva a decir que tampoco pudo delegar competencia en estas otras materias. Después aparece el argumento judicialista. El argumento judicialista, ¿en qué se basa? Digamos, si el argumento provincialista hace centro en la forma federal de Estado, el argumento judicialista hace centro en la forma republicana de gobierno. Entonces sostiene, también formulado muy esquemáticamente, y discúlpenme los que lo formulan de formas más elaboradas, ¿no? Pero sostiene, el poder ejecutivo, la administración pública, no puede ejercer funciones jurisdiccionales, porque esto viola la separación de poderes del Estado propia de la forma republicana de gobierno. Esta es más o menos la formulación. También este tipo de argumento padece exactamente los mismos problemas que el argumento anterior. Primero, está atado a una concepción del derecho constitucional, no solo excesivamente rígida, sino, y acá sí, perdónenme los que se sientan hasta lo mejor ofendidos, pero está atado a una concepción del derecho constitucional atado al constitucionalismo liberal, porque fue justamente la incorporación de instituciones del estado de bienestar
cuya traducción jurídica es el constitucionalismo social, las que hicieron que el Estado intervenga activamente en la economía, que la administración pública se ponga a intervenir en forma activa en la economía y en las relaciones entre los particulares. Y fue eso, fueron justamente la incorporación de instituciones sociales las que llevaron a los remanidos casos que ya se han mencionado, Fernández Arias y Ángel Estrada, en donde la Corte admitió que un organismo administrativo posea funciones jurisdiccionales siempre que se garantice el derecho de defensa y la posibilidad de control judicial suficiente. Ahora, yo me voy de nuevo a ejemplos más locales, más nuestros, ¿no? La ley 10.149, vuelvo sobre esa, tiene muchas disposiciones en donde se otorgan funciones jurisdiccionales a la administración. Una de ellas, muy paradigmática, el artículo 17 de la ley 10.149, establece que todas las controversias individuales y plurindividuales motivadas por sanciones disciplinarias están sometidas al arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo. Es decir, que un trabajador que quiere cuestionar, que quiere pedir el levantamiento de una suspensión disciplinaria, no tiene expedita la vía judicial, tiene que ir al arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo. Y esto se discutió en términos judiciales. O sea, hay dos acciones originarias de inconstitucionalidad que se plantearon. Una la planteó Nestlé, sociedad anónima, la otra la planteó el Colegio de Ingenieros, y hago notar de paso que no son trabajadores que se quejan de la jurisdicción administrativa, sino que son empresas, son patrones y grupos de patrones, que en esos casos se quejaron de la jurisdicción administrativa. Y en ambos casos la Corte validó ese sistema. ¿Y cómo es el sistema? El sistema es arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo, y el control suficiente es un recurso que se presenta dentro de los 3 días previo pago de la cantidad que haya ordenado pagar la administración. En esos casos lo admitió. También admitió, y recién hace un ratito mencionaban el artículo 38 de la ley de 10.149 en materia de accidentes, que yo también comparto que un diseño mejor sería ese, ¿no? Pero también admitió la constitucionalidad de las indudables funciones jurisdiccionales que el artículo 38 le otorga a la Subsecretaría de Trabajo en el caso Federación Patronal. También acá no era un trabajador el que se quejaba de esto, era una aseguradora, Federación Patronal, sobre inconstitucionalidad del artículo 38. Pero también acá yo quiero traer el problema, no solo la cuestión conceptual y el argumento de autoridad, que no son mis argumentos favoritos esos, ¿no? El argumento de autoridad de la Corte. Quiero traer acá el problema que significa extender el argumento judicialista a otras situaciones. Por ejemplo, y está bueno que esté el doctor Casas conmigo, porque cuando trabajamos juntos, yo era director de inspección, me ocupaba de la constatación de infracciones del trabajo, pero luego se las elevaba a él, que las juzgaba. Él juzgaba y imponía sanciones. Y para juzgar e imponer sanciones, analizaba prueba de cargo, prueba de descargo, condenaba o absolvía. Mayor función jurisdiccional que esta no hay, jurisdicción incluso de tipo penal o correccional por lo menos, ¿no? Mayor función jurisdiccional que esta no hay. Y el control judicial contra las resoluciones del doctor Casas era mediante un recurso que se debía imponer dentro de 3 días, previo pago de la multa. Entonces yo digo, si nosotros decimos que las resoluciones de la Comisión Médica son inválidas porque la Comisión Médica ejerce funciones jurisdiccionales, estamos obligados a decir que todas las multas que impone el Ministerio de Trabajo son inválidas porque están impuestas por una autoridad que no tiene competencias para hacerlo. Yo no estoy dispuesto a dar ese paso. Como conclusión, yo hago estos aportes para el debate, ¿no? Y como conclusión me gustaría decir, yo creo que el diseño procesal a través de esta instancia previa y obligatoria ante las comisiones médicas es negativo, es malo. Yo creo que habría que impulsar su derogación y su reforma. Si yo hubiese sido diputado de la provincia de Buenos Aires, senador de la provincia de Buenos Aires, hubiese votado en contra. Si hubiese sido el gobernador, lo hubiese vetado. Y creo que tenemos que crear la suficiente masa crítica como para adoptar diseños alternativos como el que se acaban de proponer. Ahora, así como creo eso, también creo que el argumento provincialista y el argumento judicialista no son suficientes para declarar la inconstitucionalidad de esta ley, sobre todo porque no estamos dispuestos a dar el paso que significa extenderlo a otras situaciones. Gracias.